varios países, varias guerras, una sola región. Todo en nombre del petróleo. Desde hace tanto tiempo como muchos podemos recordar, Estados Unidos ha estado muy involucrado en Medio Oriente. Después de todo, ese enorme presupuesto militar que tienen no es casualidad. No todo ha sido por el petróleo, pero mucho sí. Y la buena noticia es que esto poco a poco, pero sin pausa, está dejando de ser una prioridad para Estados Unidos. Y eso es porque Estados Unidos se está liberando de esa dependencia de los proveedores tradicionales de petróleo y está empezando a depender más de sí mismo en cuestiones energéticas. Pero para entender cómo, primero veamos por qué Estados Unidos se volvió tan adicto al petróleo extranjero en primer lugar. Podrías pensar que es porque, con el tiempo, las fuentes nacionales de Estados Unidos, como las de Texas y Alaska, ya no podían satisfacer la demanda de una economía de consumo tan hambrienta de energía y en auge. Pero esa no es toda la historia. Mira, cuando importas un producto en lugar de producirlo localmente, liberas una parte de tu presupuesto energético para otros usos económicos. Así que algunos pensaron que tenía sentido que otros países se encargaran del tema energético, mientras Estados Unidos se dedicaba a otras cosas como la manufactura de alta gama y la tecnología. La realidad es que, al tomar este enfoque, Estados Unidos a menudo se ha visto envuelto en la política interna de naciones extranjeras para disminuir el precio del petróleo. Durante mucho tiempo, los encargados de formular políticas han estado evaluando si los beneficios de usar los ahorros energéticos para otros fines superan el mayor riesgo energético que representa para las cadenas de suministro. Y cada vez más han llegado a la conclusión de que no es así. Para entender la importancia de la independencia energética para Estados Unidos, veremos algunos estudios de caso. Primero, necesitamos retroceder en el tiempo hasta 1973, cuando Medio Oriente estaba en crisis durante la guerra de Yom Kippur entre Israel, Siria y Egipto. La administración de Nixon otorgó un generoso paquete de ayuda de $2.200 millones a Israel, lo que enfureció a los estados árabes productores de petróleo. En represalia, los estados árabes detuvieron los envíos de petróleo a las naciones que apoyaban a Israel. El resultado era predecible. Los precios de la gasolina subieron un 40% en Estados Unidos. Las filas en las gasolineras se extendieron por millas, y las personas más poderosas del gobierno estadounidense empezaron a preguntarse si su dependencia de la energía del Medio Oriente era un gran problema. Aunque el embargo petrolero finalmente se levantó gracias a la diplomacia, el impacto fue suficiente para exponer la dependencia de la energía extranjera como una desventaja estratégica para Estados Unidos. Así que el presidente Nixon lanzó el Proyecto Independencia en respuesta a esto, con el fin de crear una estrategia para que Estados Unidos fuera autosuficiente en energía para 1980. Incluía cosas como construir 1.000 plantas de energía nuclear para el año 2000, reducir los límites de velocidad en las autopistas a 55 millas por hora, convertir las plantas que funcionaban con petróleo a carbón y enfocarse en construir más transporte público. Pero no funcionó como se planeó. Incluso con todos estos esfuerzos, Estados Unidos siguió usando más petróleo después del embargo de 1973 a 1974, y la dependencia del petróleo extranjero subió a casi el 50% para 1979. Las preocupaciones sobre la seguridad de la energía nuclear, agravadas por el desastre de Chernóbil y otros choques geopolíticos en los mercados petroleros como la revolución iraní, en 1979, aseguraron que el Proyecto Independencia fuera un fracaso rotundo para su fecha límite de 1980. No solo eso, sino que se podría argumentar que la misma diplomacia que ayudó a levantar el embargo de 1974, en realidad hizo que Estados Unidos fuera aún más dependiente de la energía extranjera. Mira, la clave para lograr que los sauditas aceptaran fue la decisión de Estados Unidos de garantizarle al reino seguridad a largo plazo, a cambio de un suministro constante y confiable de petróleo. Estas garantías eventualmente llevaron a que Estados Unidos se involucrara en la Guerra del Golfo, para evitar que el ejército de Saddam invadiera los campos petroleros sauditas después de haber anexado Kuwait. A finales de los años 70, le tocó al presidente Jimmy Carter intentar resolver el problema de la independencia energética. Carter decidió anunciar la Ley de Seguridad Energética, lo que llevó a la creación de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y a las primeras incursiones del gobierno estadounidense en la investigación de energías verdes. A pesar de los esfuerzos de Carter, se lograron pocas mejoras en materia de independencia energética en los años siguientes, y en algunos aspectos las cosas empezaron a empeorar antes de mejorar. Parecía que cada administración que intentaba hacer que Estados Unidos fuera independiente energéticamente terminaba teniendo que volver a empezar desde cero. Desafortunadamente, la década de los 2000 no fue muy diferente. Tan adictos al petróleo como siempre, la independencia energética estaba al frente de la política exterior de la nueva administración de Bush, y estaban dispuestos a enfrentar estos desafíos por cualquier medio necesario. Mientras que el presidente Bush estableció el Grupo de Trabajo de Energía en 2001 apenas en su segunda semana en el cargo, para disminuir la dependencia estadounidense del petróleo extranjero, obviamente fracasó por múltiples razones, como la influencia de las grandes petroleras en las recomendaciones. Y con este fracaso, vimos la invasión a Irak en 2003, que muchos han acusado de ser un intento imperialista de apoderarse del petróleo. Y de hecho, tras el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein en Bagdad, en 2003, el nuevo gobierno iraquí instalado por Estados Unidos estableció nuevos contratos con grandes petroleras estadounidenses como Chevron y ExxonMobil. A pesar de la mancha de la invasión, reconocida por muchos,
Incluso por sus propios partidarios originales como un error, la administración de Bush sentó las bases para una verdadera revolución en la producción petrolera doméstica de Estados Unidos, cuyo legado aún permanece con nosotros hoy en día. Para poner las cosas en perspectiva y ver cuánto hemos avanzado, en 2005 Estados Unidos consumía un 44% más de energía de la que producía, mientras que en 2022 producía un 2.5% más de la que consumía. De hecho, 2022 también fue el primer año en que exportaron más petróleo del que produjeron desde 1952. Tan recientemente como en 2010 Estados Unidos importaba 9.4 millones de barriles de petróleo al día, más de los que exportaba. Y eso cambió a un superávit de 650,000 barriles por día en 2020. Entonces, ¿qué pasó en este periodo de tiempo? Bueno, en realidad es simple. La revolución del shale. Los avances en la tecnología de fracturación hidráulica permitieron a Estados Unidos aprovechar las reservas de gas de esquisto enterradas profundamente en el suelo. Solo mira el rápido aumento desde 2007. Estados Unidos estaba produciendo tanto petróleo que, de hecho, Obama derogó la prohibición de exportación de crudo en 2015, la cual había sido implementada originalmente en respuesta al embargo petrolero de los años 70. Así que, aunque Estados Unidos ahora es más independiente energéticamente de lo que ha sido desde antes de 1950, la pregunta de si realmente son independientes energéticamente en este momento sigue sin tener una respuesta clara, si no es que la respuesta es un rotundo no. Mira, hasta este punto del video, nunca hemos definido realmente qué significa la independencia energética. Incluso fuera de este video, nunca se define realmente, sino que es más bien un eslogan político, no un concepto económico o técnico con una definición clara. Hay dos formas en que muchas personas lo ven: producir más energía de la que consumimos, o exportar más energía de la que importamos. Y de hecho, según ambas métricas, Estados Unidos ha sido independiente energéticamente desde hace algunos años. Pero digo, si esto es cierto, ¿por qué seguimos importando energía, verdad? Bueno, en realidad todavía no hemos definido qué es la energía. La Administración de Información Energética de Estados Unidos afirma que el país es un exportador neto de petróleo y productos derivados del petróleo. Pero el asunto es que los productos derivados del petróleo incluyen una amplia gama de cosas que yo no llamaría petróleo, especialmente el gas natural. Estados Unidos se ha convertido en un gran exportador de gas natural en los últimos años. De hecho, en el último año, Estados Unidos se ha convertido recientemente en el mayor exportador de gas natural del mundo. Así que si juntas el petróleo y el gas natural, Estados Unidos es un exportador neto. Sin embargo, si solo miras el petróleo crudo, Estados Unidos sigue siendo un gran importador neto, pero está disminuyendo. Esto es un poco confuso, porque técnicamente Estados Unidos produce suficiente petróleo crudo por sí solo para satisfacer sus propias necesidades. Pero es el tipo de petróleo equivocado, y no pueden refinarlo todo. Mira, el petróleo crudo se clasifica según dos métricas principales: peso y dulzura. El peso del petróleo define qué tan fácil es refinarlo o descomponerlo en sus partes utilizables, como gasolina, combustible para aviones y diésel. El crudo ligero es el más fácil de manejar, el pesado es el más difícil, y el intermedio obviamente está en algún punto entre ambos. La dulzura se refiere al contenido de azufre del petróleo sin refinar. Mientras más dulce es, menos azufre contiene. La mayor parte del petróleo producido en los campos de Estados Unidos, en Texas, Oklahoma y otros lugares, es ligero y dulce, en comparación con el que proviene de Medio Oriente y Rusia. Ahora, el problema es que, durante muchos años, el petróleo importado cubría la mayor parte de las necesidades energéticas de Estados Unidos. Así que un gran porcentaje de la capacidad de refinación aquí está orientada a procesar petróleo, que es más pesado y menos dulce que el tipo que se produce aquí. Como resultado, muchas refinerías de Estados Unidos no pueden procesar el tipo de petróleo que se produce ahí. Esta incompatibilidad impide que Estados Unidos simplemente use su propia producción de crudo para satisfacer las necesidades internas. Cambiar la combinación de refinerías para adaptarse al crudo producido en Estados Unidos sería increíblemente caro y tomaría años en completarse. Y verás, los combustibles realmente no son intercambiables. No puedes hacer funcionar un auto con energía nuclear, ni cambiar la fuente de calefacción de tu casa si un tipo de combustible se vuelve más caro. Así que no tiene mucho sentido, desde la perspectiva del consumidor, agrupar toda la energía en una sola métrica. Decir que Estados Unidos es independiente energéticamente ignora que el país necesita importar mucho petróleo crudo, lo que significa que sigue estando sujeto al mercado internacional y a preocupaciones políticas en el extranjero. Además de esto, la geografía también juega un papel. Dado que la producción nacional de petróleo tiende a ocurrir en el centro de Estados Unidos, está conectada con las refinerías del Medio Oeste, la costa del Golfo y la costa este, pero no con las de la costa oeste. Estas refinerías de la costa oeste dependen mucho de las importaciones del extranjero porque es mucho más barato conseguirlo así. Sin mencionar que hay muchas limitaciones sobre dónde pueden operar los oleoductos y los trenes cargados de petróleo. El petróleo del extranjero, incluso después de los costos de envío, suele ser más barato que el crudo producido nacionalmente. Es porque lo que la gente del petróleo llama costos de extracción, el costo real de sacar el petróleo del suelo, es mucho más bajo en algunos otros países. Incluso en la costa este, puede haber cuellos de botella en el transporte, o altos costos de transporte,
que hacen que sea más barato comprar del extranjero que de los productores estadounidenses. Así que, la independencia energética total realmente no está ocurriendo ni siquiera es posible. Y parece que Estados Unidos está de acuerdo con eso, al menos por ahora. Además, se puede argumentar que el objetivo de la independencia energética es asegurar que Estados Unidos nunca vuelva a experimentar las interrupciones de suministro que enfrentó durante el embargo petrolero árabe de los años 70, lo cual ya no es una posibilidad en la actualidad. Así que, al menos, rara vez es lo suficientemente independiente. Estados Unidos también está invirtiendo más en energías renovables, y lenta pero seguramente, alejándose de su dependencia del petróleo. Así que, con el tiempo, puede que realmente, según todas las posibles definiciones, finalmente sean completamente independientes enérgicamente. Gracias por ver el video.